Ya se encuentran con nosotros los Maxi Abogados David Peña y Federico Anaya, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Buenos días, abogados. Buenos días, Ernesto, Alberto, buenos días a la comunidad. Pues buenos días, Alberto, tiene su micrófono creo apagado. No sé si dijiste algo. Es que yo no tengo las capacidades de adquirir elementos así de super moda, de super novedad, como algún abogado que ya está estrenando estudio set. Pues no, yo nada más mi dedito, que es el que tiene que estar controlando el micrófono que se apague. Hay que invertirle, mi querido Alberto, no. Pues bueno, buenos días, mis queridos abogados David Peña, Federico Anaya. Pues vaya revuelo, uno en lo que toca en esta propuesta de reforma energética que está enviando el presidente Andrés Manuel López Obrador, y toca dos puntos muy sensibles. La Comisión Federal de Electricidad le devuelve las atribuciones a la Comisión Federal de Electricidad, digo, en caso de que se apruebe, le revuelve la rectoría y nacionaliza el litio, dicen por ahí. Así que pues se ha abierto todo un debate al nivel internacional. Pues las mineras están que echan lumbre, y al nivel nacional pues también las mineras y el sector de la derecha pues está echando lumbre también. Ya anunció el Partido Acción Nacional que va a hacer un frente para impedir eso, y el PRI está en veremos si sí o no. No dijo que va en contra, no dijo que va a favor, dice que va a haber. En este debate, Federico Anaya, pues está que dicen, ¿es nacionalización, es estatización o es expropiación? ¿Qué es, Federico? Bueno, supongo que la parte que más le preocupa a los críticos, a los que están viendo fantasmas comunistas todos lados, es un párrafo nuevo en el artículo 27, en el que específicamente se está proponiendo que se diga, lo leo: las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, en donde ya incluimos al litio, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de estas. Esto es una cosa relativamente nueva, creo, ya nos dirá David. Desde que la Constitución Federal entró en vigor, el argumento leguleyo de las empresas mineras, petroleras y de la iglesia era que, primero, era una norma injusta y había que abrogarla, pero segundo, que si acaso fuera legítimo que existiera esa Constitución de 17, no podía aplicarse hacia atrás, o sea, el principio de no retroactividad. Y eso nos llevó a un debate de 20 años, o sea, entre 1920 y 1940, todos los días se presentaban amparos alegando la no retroactividad de una reforma constitucional. Y eso, lo que acabo de leer ahorita, en realidad es una advertencia, o sea, ya va. O sea, esta reforma, yo el constituyente digo, aplica también hacia atrás, y lo más duro es, la inobservancia dará lugar a la cancelación de las concesiones. En otras palabras, quien no acepte el marco legal constitucional nuevo, pierde su concesión. Me parece que esto es lo que más pone nerviosos a todos, pero no deberían preocuparse, porque la Suprema Corte, después de todo el rollo que dije que hicieron los conservadores en el siglo pasado, llegó a la conclusión de que la Constitución sí puede establecer normas retroactivas cuando ello importa la defensa de derechos constitucionales, que en este caso es el derecho a una economía sana, el derecho al desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces no debería ser problema. Y me parece que la explicación que dio el secretario de Gobernación respecto al litio específicamente, y a Bacanora Lithium, es bastante más que clara. O sea, eso también está mandando a la ley secundaria
cómo vamos a aplicar eso. Ya hay concesiones, vamos a ver cómo se comporta el concesionario, vamos a ver si ya empezó a invertir y a partir de eso nos vamos acomodando. Parte del debate de estos días, David Peña, es que se está tratando de crear la narrativa de que se va a expropiar a las empresas que ya tienen concesiones para generar electricidad, que se está hablando de una estatización total del servicio eléctrico en el país, que se va a bloquear cualquier iniciativa, inclusive personal, de generar electricidad, pues, en fin, que todo va a tener que ser a pasar a través del Estado mexicano. Y se habla mucho de ya de la estatización, nacionalización, expropiaciones, etcétera. Yo no encuentro en la iniciativa de ley algo que efectivamente encamine a México hacia esa ruta. De entrada, porque se está respetando la generación eléctrica, de energía eléctrica, perdón, en manos privadas. Lo dijo el presidente López Obrador apenas hace una hora, más o menos. Se deja a los privados el 46% de la producción eléctrica del país. Es decir, eso no significa una nacionalización, una estatización, así como se quiere plantear, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema, David? Mira, yo creo que comparto contigo la reflexión. Creo que las voces de alerta que han salido a manifestarse, me parece que obviamente están, desde mi particular punto de vista, exagerando la posición, porque pues en la mayoría de ellos se verán afectados y afectadas en sus intereses, en sus negocios que tenían. Y yo un dato que me parece interesante, yo sí lo colocaría como una renacionalización de la industria eléctrica. Es decir, la industria eléctrica era propiedad de la nación, la industria como tal, hasta el 2012. Es decir, tampoco es que tengamos, nos vamos a echar atrás 80 años. Recordemos que la nacionalización en 1960, promovida por el presidente López Mateos, y leo un fragmento de su iniciativa, de lo que motivó la nacionalización, decía: regresarle al pueblo de México la exclusividad para generar, conducir y abastecer energía para lograr nuestra independencia energética. Digamos, cierro la cita. Uno de los elementos que buscaba en 1960 la nacionalización. 60 años después, obviamente, no se puede mantener ese monopolio, digamos, de la participación única y exclusivamente del Estado. Lo que se está haciendo aquí es regresarle el control al Estado de la industria eléctrica, pero permitiendo la participación de privados en la propia generación de energía eléctrica bajo nuevas reglas en el mercado. Y eso me parece importante. Recordemos que la iniciativa, bueno, la reforma que presentó el presidente y que se aprobó este año sobre la ley de servicios de energía eléctrica, cómo modificaba o cambiaba, digamos, el orden de compra. Lo discutimos aquí en Momentum y se discutió en muchos espacios, el orden de compra para que se priorizara la compra a la Comisión Federal de Electricidad de la generación de energía sobre la generación de los particulares. Modificaba también estos aspectos de los bonos de energía limpia para que no favorecieran, digamos, de acuerdo a la estructura de la ley, que se estuviera pagando y priorizando la subida de la energía eléctrica a los privados sobre la generación que hacía CFE, incluso teniendo sus propios bonos de energía limpia. Es decir, había varios aspectos técnicos que estuvimos revisando acá, que estuvimos discutiendo, que se presentaron en esa ley de la industria eléctrica, de la reforma energética de este año, y que fueron paradas y que se encuentran paradas por amparos que fueron presentados por algunas de las empresas de la propia industria eléctrica, es decir, particulares que están en contra de esa reforma. La vía que encuentra el presidente es, pues si no se puede por vía legal hacer estas modificaciones, pues hagamos la propuesta de la reforma constitucional. Y me parece, por eso yo decía, sí es una renacionalización en cuanto a la conducción y la administración del sistema eléctrico. Después de la reforma de Peña Nieto, se cedió a la conducción de la industria eléctrica, a que fueran, sobre todo la Comisión Reguladora de Energía, que fuera una instancia, entre comillas, autónoma, para que desde ese organismo autónomo se, entre comillas, garantizara la participación o el equilibrio entre los particulares.
y se le daba un trato a la Comisión Federal de Electricidad como particular. Y ahí me parece que estuvo el quid del asunto. Al darse un trato a la CFE como particular, la colocaba en un mercado de competencia, pero no olvidaba, sino que así fue a propósito de la ley, que la obligación del Estado mexicano a través de un organismo paraestatal, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, era garantizar también el servicio de energía eléctrica para todas las y los mexicanos. Es decir, la poner en una condición de desigualdad en cuanto a competencia, porque mientras los particulares solo generaban para sí y para una venta ya comprometida incluso a 25 años, a CFE la metían a un mercado a competir para la generación de energía eléctrica, pero además la mantenían con la obligación de distribución y transmisión, que son dos de los apartados muy grandes del sistema eléctrico nacional, y además la mantenían en la obligación de garantizar todo el servicio eléctrico minoritario. Entonces, esto fue generando, de acuerdo a la exposición de motivos, estas condiciones de inequilibrio que fueron colocando a la CFE en una situación de desigualdad, digamos, incluso entre la competencia. Creo que esos son aspectos importantes. Hay varios aspectos técnicos que podemos estar discutiendo sobre la exposición de motivos, y uno solamente quizá para el siguiente bloque que me corresponda. Me parece fundamental y muy importante, incluso por una lucha histórica que han tenido diversos movimientos a nivel nacional, que se reconozca la energía eléctrica como un elemento fundamental de la vida digna. Es decir, como un derecho humano, se reconoce a la energía eléctrica de forma tangencial, pero se reconoce como un derecho humano en esta iniciativa. Igual me parece un elemento muy, muy importante, porque obliga entonces al Estado a que garantice de forma con disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad este derecho humano que es ahora ya, si pasa la reforma, la energía eléctrica. Ya, gracias, David. Federico Anaya, pues uno de los economistas así más, digamos que posiblemente un economista respetado, porque no necesariamente se distingue por ser tan visceral o visceral en sus análisis que presenta o que publica en El Financiero, es precisamente Enrique Quintana. Hace un momento estábamos viendo la portada de un artículo que él escribió, que te voy a pedir, Leonardo, si lo vuelves a colocar, donde él pone: la propuesta eléctrica de AMLO es expropiatoria, ¿no? Y señala que es de escándalo la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica presentada el pasado viernes que pueda crear una verdadera tormenta. Si lo más grave es que se trata de una expropiación implícita de activos que podrían ir desde los paneles solares en una vivienda hasta las centrales generadoras en las que se invirtieron cientos de millones de dólares. Hay una segunda imagen, Leonardo, que te voy a pedir si la puedes poner, porque me parece que aquí está uno de los puntos pues centrales de dos visiones de proyecto de país y de proyecto de nación. Dice en la otra imagen que te envié, Leonardo, hay un párrafo que dice: aunque la iniciativa señala que la Comisión Federal de Electricidad debe generar al menos 56% de la energía eléctrica que se produce en el país, en realidad se pretende configurar un entramado jurídico para que la empresa vuelva a ser un monopolio y al paso del tiempo tenga posibilidades de generar la totalidad de la energía consumida en el país, como era en aquella edad que el gobierno de AMLO considera como dorada. Entonces, cuando yo leo este párrafo, dice, bueno, y en realidad pretende configurar un entramado jurídico para que la empresa vuelva a ser un monopolio. Pues sí, no, pues sí, sí queremos eso. No, espera, todavía no termino. Déjame termino. Uno, si fuese el caso, pues sí, que fuese un monopolio. Y ahora, pues señalar monopolio cuando es el 56%, pues tampoco puede decir eso, ¿no? Pero si fuese el caso, desde mi punto de vista, pues aquí se ven precisamente las dimensiones opuestas que tiene una mirada y otra, además de que ese párrafo me parece por demás perverso, ¿no? La manera en cómo está siendo redactado. Federico Anaya.
A ver, precisamente, sí es perverso, me agarro de eso final, porque se le olvida al compañero Quintana que el 46-54% en realidad es sobre un 100% que está creciendo todo el tiempo. A ver, hagamos un poquito de historia reciente. La CFE no se ha hecho más chiquita en los últimos 30 años. De hecho, ha crecido. Sin embargo, de repente se aparecieron todos estos generadores privados, algunos de energías no limpias y otros de energías limpias, que son los que mejor nos caen, por supuesto, los eólicos, por ejemplo, ecológicamente son muy buenos, ecológicamente. Y no me queda claro que ejidalmente sean bondadosos, pero el asunto es que creció el mercado eléctrico y entonces en ese nuevo mercado eléctrico ya hay una participación privada. O sea, lo que ocurrió, la desnacionalización o la desestatización consistió en que el crecimiento ya no estuvo a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que estamos haciendo ahora es cambiar con la misma lógica la regla. La Comisión Federal de Electricidad no es otro privado, que lo dijo muy bien David, sino es una empresa del Estado y por lo tanto tiene facultades regulatorias, por eso está colgadita de la Secretaría de Energía. Y como es la experta en materia eléctrica, entonces es la que controla el asunto. Lo que les duele profundamente es la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión de Hidrocarburos para Pemex, que en realidad eran espacios de semi-privatización con la máscara de la autonomía constitucional, que aparte no eran, o sea, ni siquiera los priistas peñistas se atrevieron a que la CRE fuera autónoma en el sentido constitucional. O sea, seguían dependiendo de la Secretaría, pero ahorita ya desaparecieron. Y la Comisión Federal de Electricidad no solamente es el actor gubernamental en el negocio, sino que aparte regula a los demás, lo cual es bastante razonable porque es el que tiene el trabajo de la distribución y de asegurar ciertas condiciones mínimas para los minoristas, que también nos dijo David. Entonces, ojo, no va hacia el monopolio. ¿Por qué? Porque el mercado eléctrico va a seguir creciendo. Entonces, en esa parte, yo no veo ningún tipo de expropiación, porque por donde ustedes la quieran ver, especialmente en el rebote que va a venir después de la crisis de la pandemia, el mercado mexicano, que ya es grandote, su industria, que ya está bien ligada y globalizada, especialmente la de autopartes, aeronáutica, etcétera, que necesitan electricidad de manera constante, van a seguir necesitando más energía eléctrica y por lo tanto el mercado se va a ir ampliando. Lo cual significa que hay mucho espacio para asegurar el 54-40 y el 53-47, bueno, la proporción que ahora se propone que dice la Constitución, sin quitarle a nadie nada. Entonces, las personas que ya pusieron su panel solar encima de su casita de interés social no deben preocuparse. Por cierto, ahí sí hay un pendiente, que es convencer a CFE, que siempre fue CFE, de que es legítimo que yo le meta dinero a mi cuenta vía mi casita de interés social que está produciendo energía solar. Pero yo no veo expropiación en eso. El único espacio donde habría un elemento expropiatorio es en la cuestión del litio respecto de las concesiones que ya se habían dado. Ahí sí, porque específicamente si van ustedes a los transitorios de la reforma constitucional, ahí sí dice que las salvaguardas de concesiones mineras para todos los minerales no aplican, porque ahí sí hay una regla nueva. Ahí tal vez, en realidad, yo no veo expropiación. Ahora, que Quintana, que como tú bien dijiste, Ernesto, es uno de los más equilibrados de los opinadores del otro lado, haya asumido este discurso, nos da una señal de lo importante que es esto. Retomo lo que ya habíamos platicado aquí hace muchos meses. El problema de las reformas en materia energética del obradorismo es que eran terriblemente prudentes, chiquititas, le daban la vuelta. Esta, finalmente, como dijo David también, está entrando al meollo del asunto. Está reformando los artículos constitucionales y está cambiando el sistema. Ojo, pero no es, como bien nos decía Pedro Salmerón una y otra vez, no es una reforma anticapitalista, ¿eh? No hay aquí elementos de monopolio del Estado.
¿Por qué? Porque estamos apostando todos, derechas e izquierdas, a que la economía mexicana va a seguir creciendo. Y no nos queda de otra, especialmente si los chinos insisten en llevar la fiesta en paz y vender y comprar cosas en Estados Unidos a través de nosotros. Entonces necesitamos luz para los trenes del Transísmico y del Tren Maya, ¿verdad? Entonces hay espacio para privados y públicos. Perdón, David, adelante. No, nada más era una reacción justo a lo que comentaba Ernesto, que le interrumpí, luego me dijo que no le interrumpiera y tenía razón. No, sobre el tema del monopolio, ¿no? O sea, yo leí la parte de la fracción donde en 1960, ¿no? Se recuperaba la nacionalización de la industria eléctrica, y en esta lógica de monopolio, a ver, lo que se hizo era, primero, bueno, ese monopolio ya no existe y no va a existir, o sea, es un poco mi aclaración, Ernesto, era la iniciativa no va en esa lógica ni pretende en ninguna medida recuperar o regresar al monopolio, porque las condiciones del propio mercado no lo dan. Es decir, no hay en las condiciones del mercado real una posibilidad de que solo sea una instancia productora, distribuidora, como lo fue hace 60 o 70 años la Comisión Federal de Electricidad, que además recordemos que cuando se hace la nacionalización de la industria eléctrica, aunque me meto al terreno histórico de mi querido Federico, se hizo a partir de la, ahí sí, expropiación y compra, en algunas medidas, de varias de las empresas, sobre todo inglesas y estadounidenses que estaban en México. En el centro del país no se logró hacer a la par del resto del país, y por eso se creó la otra empresa que era Luz y Fuerza del Centro. Después, digamos, bueno, ya venía con el antecedente del sindicato, pero se crea Luz y Fuerza del Centro precisamente porque no se logra, digamos, nacionalizar parejo y expropiar parejo en todo el país, y se quedan estos dos, uno en el centro y otro en el resto del país, digamos, como parte histórica. Ahora no estamos viendo un proceso de expropiación de las empresas. Lo que sí me parece que está dejando claro para la ley secundaria es algunos de los beneficios que tuvieron estas empresas derivados de la ley del 2013, de la reforma energética del 2013, los vamos a revisar, y si son con una, digamos, con una vocación de ilegalidad, no los vamos a respetar. Y ahí me parece que sí viene una gran batalla jurídica para el gobierno, pero esa va a ser una batalla al final que se tiene que enfrentar en tribunales, y eso me parece que está bien. Si el gobierno dice hoy, muchos de estos contratos son, dice Rocío Nale en varias de las entrevistas, ilegales por la propia naturaleza misma en la que se construyó la ley, o los beneficios que se hicieron extralegales a los particulares, no los vamos a cumplir. Bueno, ahí me parece que es un gran debate que se va a aventar jurídicamente la 4T, y qué bueno que se la aviente. O sea, qué bueno que se la aviente el debate en la discusión frente a los tribunales de cómo va, o si va a cumplir eso o no. Pero cierro, digamos, este comentario grande, y nada más retomo esta parte que justo decía Federico. El crecimiento del mercado va a permitir, no solo va a permitir, va a generar que otras empresas privadas participen en el mercado, pero bajo nuevas reglas. A mí me parece que es muy claro que en el 2013, quienes salimos a oponernos a la reforma energética de Peña Nieto, 2012 y 2013, justo uno de los temas que colocamos en esas manifestaciones era que se estaba perdiendo el control del sistema eléctrico nacional, y que se le estaba dando aparentemente a una entidad que era la Comisión Reguladora de Energía, como dice Federico, que ni era autónoma, que daba una apariencia de autonomía, pero que al final estaba cediendo el Estado como tal el control a este organismo para aparentemente garantizar la igualdad en términos con los particulares. Lo que hace el Estado ahora es recuperar la administración, recuperar la gestión de la energía del sistema eléctrico nacional, y a mí me parece que así tendría que haber sido y así tiene que ser de aquí en adelante. Ojalá, hay que ver cómo van a estar los acuerdos en la reforma energética y qué tan oneroso, qué tan costoso le puede salir a Morena pues conseguir los votos del PRI, sobre todo en la Cámara de Diputados. Lo que iba a comentar es volver a tratar de volver al origen, perdón, Ernesto, porque entiendo que la generación de electricidad es algo que se mantiene todavía como propiedad de la nación. Por eso existen las concesiones, sí, porque no es que cualquiera pudiera
sin cumplir ciertos requisitos, dedicarse a la generación de electricidad porque forma parte de los bienes de todos, del Estado mexicano. Entonces, nada más a partir de eso, y no sé si estoy en lo correcto, Federico, no sé si a partir de eso ya el discurso de que se va a nacionalizar la generación de electricidad, pues se caería, ¿no? Porque eso ya está, nunca se ha cambiado, siempre ha existido. Se trata de corregir otra cosa, no sé si estoy equivocado. Tal cual, exactamente. La nacionalización de López Mateos no se está, y en realidad nunca se echó para atrás. Está ahí. Lo que está ocurriendo, y a ver, hay cosas en las que sí podemos ponernos de acuerdo incluso con los capitalistas, y son las cosas materiales. O sea, el mercado se vuelve más complejo, más grandote, y por lo tanto necesita más actores que estén generando electricidad. Pero la generación es una cosa tan importante para la nación que el Estado tiene que dar la concesión para que eso ocurra. Y va a contratos y una serie de facilidades. Lo que no se vale es perder el control de eso. Por eso es tan importante la sección de eliminar la Comisión Reguladora de Energía, porque lo que se hizo fue crear una burocracia que era colonizable y que fue colonizada por cuadros que no le servían al Estado, que somos todos, sino a los intereses privados específicos. De ahí es de donde vienen los orígenes o la acusación de ilegalidad de Rocío Nale, que tendrá que probar la presente administración en tribunales. Pero estaba puesto el tinglado para que eso pasara. Lo que estamos haciendo ahora es regresarle al Estado y no a Rocío Nale, porque, ojo, la crítica de la derecha en contra de la burocratización estatista tiene algunos elementos de verdad. Entonces, a mí me tranquiliza que el control no se lo mandes a la Secretaría de Energía, sino que se lo mandes al que está trabajando los fierros y está en el mercado, y que es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, eso es una ventaja. Sí tenemos una mayor participación del Estado, pero bien dijiste, Alberto, eso nunca se quitó. Nunca. Ni siquiera en la época de Peña Nieto. Lo que dejaron fue una CRE que podía ser colonizada y la colonizaron. Pero en eso no hay cambios. Y yo creo que por eso es que en el Parlamento el PRI dice, yo quiero ver cómo viene toda la jugada. Porque sí, también es eso. Lo único que sabemos es que no les van a andar ofreciendo como en la otra, sí les andaban ofreciendo, pero esa es otra historia. Perdón, es que para aclarar, porque yo estaba haciendo el signo de pesos. No, sí, lo sé. Ok. David Peña, el otro tema y que está también, pero ardiendo Troya, pues es con las mineras y es en lo que toca al litio mexicano. De hecho, al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos estaba pues claramente identificado por propias declaraciones públicas que habían hecho como la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y el nuevo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pues ya se habían abierto y habían hecho declaraciones públicas que incluso estaban invitando a empresas privadas a invertir aquí en materia de litio, y finalmente, pues como dice esta portada del Sputnik, que te voy a pedir, Leonardo, si la podemos poner ahí en pantalla, porque esta portada dice: la épica batalla por el litio de México, triunfan los nacionalistas, pierden los globalistas. Esta no se le va a pedir, se le va a impedir a las empresas extranjeras la expropiación del litio. Y entonces aquí se habla de que entonces se está nacionalizando el litio, no se está nacionalizando. ¿Cómo entender esta parte en términos legales y jurídicos con este nuevo dictamen que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, de entrada reconozcamos que todos los procesos legales o todas las leyes y las reformas, digamos, van un paso atrás de la realidad nacional o la realidad mundial, digamos,
siempre va delante de los procesos legislativos. Es en realidad lo que promueve los procesos legislativos o los procesos normativos, es la misma realidad. En este caso del litio, no estaba claramente considerado como este bien de la nación y entraba como parte, entre comillas, de minería genérica, y entonces se sujetaba a las reglas de la ley minera y a las reglas de concesiones. Y entonces, bueno, pues ahí hasta esa medida se dieron un par de concesiones o algunas concesiones ya más grandes, donde implicaba la exploración y la extracción. Exploración, digamos, estudios, todo lo que implicaban los estudios de exploración en algunas zonas, y la extracción. Desde luego, la doctora la doctora Núñez, que es la que ha estado hablando sobre este tema en este espacio, nos va a corregir la plana ampliamente, pero en términos generales, lo que hace ahora con esta iniciativa de reforma es que nombra al litio como un bien estratégico de la nación, lo relaciona con un bien de seguridad nacional, no directamente, pero lo hace una interpretación, y eso me parece que es muy importante porque lo extrae de estas reglas generales de minería. Desde luego que para las empresas que estaban interesadas, pues les va a generar ronchas, les va a generar estupor, pues porque literalmente ya estaban frotando las manitas porque las leyes mineras, o la ley minera y toda la regulación, de nueva cuenta está creada de forma bastante laxa para beneficiar a las empresas privadas sobre una ganancia, digamos, del Estado relativamente marginal. Entonces, el que se reconozca el litio como un bien estratégico de la nación, lo abstrae de esta norma o estas reglas generales de la minería, que es un elemento muy importante, permite no solo mantener, digamos, el control. En los transitorios igual se ve que la propia iniciativa dice, pues aquí ya se le dio y que compruebe que ya ha hecho labores de prospección o de investigación o tal, se van a mantener. Pero de aquí para el real, hasta de una vez que se apruebe, no va a haber otras concesiones hasta que el Estado ponga las reglas, fije las reglas, diga cómo se va a extraer ese tema. Porque es importante, sí, comparto que se ha ganado una batalla, me parece que es importante ganar esta batalla, le da un parón literalmente para estas visiones que tenían, por ejemplo, Durazo, de pues vengan a invertir, vengan a sacar el litio de Sonora. Me parece que le da un parón ahí. Va a establecer nuevas reglas en una materia secundaria, va a establecer nuevas reglas, que eso es muy importante también, ver cómo van a ser las leyes secundarias. Y finalmente, creo que aquí cierra un poco lo que decíamos después, y me parece importante comentarlo en la mesa. Después el análisis que hacíamos del informe, ustedes recordarán y la audiencia recordará que decíamos que el presidente era el trienio de irse con todo, o sea, el trienio de ser mucho más agresivo, el trienio de sacar propuestas mucho más agresivas, así, entre comillas. Esta es una propuesta agresiva, digamos, en términos de fuerza, en términos de recuperación del sistema, en términos de dar manotazos sobre la mesa. Justo por eso, y decíamos en el análisis del informe, se centró mucho en la base de la estabilidad económica, aún con los considerandos que se tienen y en la mayor cantidad de pobreza y todos los datos que ya se han sacado, pero decía, tenemos una estabilidad económica, es decir, ahora sí puedo entrar a la segunda parte, mucho más agresiva de mi gobierno. Y esta me parece que es un ejemplo claro de que va a ser una política mucho más confrontativa, digamos, en esta lógica. Y este tema del litio me parece que es muy importante. Le está poniendo un alto a estos intereses, incluso políticos de su propio partido, y dos, está poniendo un alto a estos intereses económicos también que ya estaban frotando las manitas con un recurso que es un bien del patrimonio nacional y que estaba en un vacío todavía de regulación. El tema del litio sí es algo que tiene un montón de características que tienen que analizarse con cuidado, Federico. No solamente lo que plantea David Anaya, que quisiera también ¿David Anaya? Perdón, David. Sí, David, gracias. Peña. Y Federico Peña. Federico Peña y David Anaya. Bueno, hay que darle una variación. Ya ven cómo el litio, cómo todo lo mueve, el escenario también. No, sí, cambia todo. Todo es cambiante. Todo cambia. Alberto. Estamos viviendo tiempos inéditos hasta... Sí. Hasta el hecho de que tengamos a personajes que empiezan a descararse como
como el gobernador Durazo, como bien comentabas, de que se le parece que se le cayó el negocio del litio, no entender la dimensión de lo que significa todo lo que hay alrededor de un tema tan importante, pues, no solamente en términos de un asunto económico, por lo que implica las reservas de litio en México, que son muy importantes, sino los intereses supranacionales que hay alrededor de esta industria. No hay que olvidar lo que sucedió en Bolivia, lo que vino a decir aquí a la respuesta que le dio a Ernesto Ledesma, Federico, el presidente de Bolivia, sobre las razones detrás del golpe de Estado. Y tampoco hay que hacer a un lado la histeria, el odio, el coraje, la furia con la que han reaccionado personajes que inclusive se les había considerado moderados, como Enrique Quintana, en este artículo, donde al final termina diciendo que la historia, que el futuro del país está en riesgo por esta iniciativa que se envió de reforma eléctrica, la ley eléctrica, pues, sin mencionar el litio, pero ahí está también presente. O sea, estamos hablando de algo supranacional o algo fuertísimo. Y dinero hay mucho. Y ganas de algunos de causar ruido y de pasar del discurso de odio a las acciones directas, ahí está. Ahí está, y están ganando terreno. Tenemos allá a Samuel García en Nuevo León. No sé hasta qué punto sea suficiente con las acciones legales que ha emprendido el gobierno de la República justo en este tema del litio, y hasta dónde esto tendría que también considerarse un asunto de seguridad del Estado mexicano. No sé cómo tú lo veas, Federico. A ver, qué bueno que mencionaste lo supranacional. A ver, todo esto, y por eso es un escándalo y es un debate profundo el que tenemos que dar, tiene que ver con el Estado y su viabilidad, pero el Estado mexicano no es viable en aislado, es viable en un mundo que ya está globalizado y que tiene problemas estructurales gravísimos. Fíjense cómo nadie ha comentado que también estamos introduciendo, o pretendemos introducir en la Constitución, una mención directa a la transición energética. Y ahí sí se le asigna al Estado estar a cargo de esa transición energética. Porque si no, no entendemos por qué el litio es tan importante. El litio es importante porque su explotación es esencial para que avancemos razonablemente hacia energías más limpias. También por eso es tan importante que no hay ninguna pretensión de expropiación, porque el Estado no va a tener todo el dinero para invertir en todas las energías limpias para generar electricidad que se necesitan. Pero, ojo, este Estado también sabe, México, cuál es su nivel en el desastre que es el cambio climático. No somos ni Estados Unidos ni China, ni Europa Occidental. En ese sentido, también dice este párrafo que van a agregar, o que se pretende agregar, que el Estado utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía disponibles, lo cual significa, y esto es donde muchos ecologistas deberían, algunos ya empezaron a desgarrarse las vestiduras, porque también implica utilizar el carbón. Y el carbón en México, aparte, tiene una conformación social complicadísima. Si no, pregúntenle a los mineros grandes, pequeños y medianos de Coahuila. Ojo, en parte de la histeria, ahorita lo que vamos a estar subrayando es que el senador Guadiana es uno de los grandes mineros y es un miserable. Y anda ahí en las Islas Vírgenes depositando dineros que no puede hacer bien la cuenta. Qué bueno que le hagan las cuentas al senador Guadiana de Coahuila. Pero ya dijo que sus contadores fueron los que se equivocaron. Ya dijo bueno. Sí, no, él dijo que no hacía bien las cuentas, pero que lo mandó a sus contadores y que se equivocaron los contadores. Ya está como los doctores del Fondo Científico y Tecnológico, pues yo no sabía las cuentas, ¿verdad? No, eso es ridículo. Pero hay algo más allá de Guadiana, que son los mini mineros, que son los que normalmente están en peores condiciones y demás, y de los que normalmente nadie habla. Pero, ojo, la transición energética implica que en algún momento del futuro México debe dejar de quemar carbón. Eso es perfectamente claro. No puede hacerlo ahora y su nivel de emisiones de carbono tampoco lo justifica.
Porque luego de repente hay un cierto ecologismo de élite que lo que nos dice es que tenemos que bajar a fuerzas nuestras emisiones de carbono y se les olvida en dónde estamos rankeados y que en realidad ni siquiera habíamos llegado a los límites. Ojalá no lleguemos al límite que nos permiten los acuerdos, pero no habíamos llegado. Entonces, ¿quién tiene que organizar esto? ¿El mercado? No, el mercado nunca va a organizar bien eso. Entonces, el Estado es el que tiene que organizarlo. Y eso está ahí. Eso no lo estamos diciendo porque nos estamos dejando llevar por la histeria. Y ojo, a la hora de la histeria, pues también es natural, porque es una cuestión ideológica. Y por eso también tenemos que discutir los grandes temas. ¿Debe el Estado ser primero y luego la sociedad civil deben ir juntos, etcétera? Todo ese debate que este presidente, y creo que en eso tiene razón, lo junta en el debate de conservadores contra liberales, es válido. Y tenemos que dar ese discurso y ese debate también en ese nivel. Ahora, hay que tener cuidado. Si hasta Quintana perdió las casillas, tampoco nos dejemos llevar en el otro extremo. O sea, el triunfo del que habla Jalife no es tal. O sea, sigue dentro del gabinete. Ojo, y nada más un comentario sobre nuestra muy liberal federación. En parte, a mí me parece muy razonable en términos de alianza política que Durazo, que evidentemente no está muy a la izquierda en la gran coalición obradorista, haya terminado de gobernador de Sonora y tenga las posiciones que le hemos oído sobre el litio. Es muy razonable porque era parte de un sector más hacia el centro y más hacia la derecha de la coalición. Y los pactos políticos razonables son que todo mundo tenga una parte del pastel. A esa sección le tocó Sonora. Y Sonora, su élite siempre ha sido prominera, no nos hagamos bobos. Ahora, yo desearía que la minería sonorense estuviera más organizada al estilo del sur de Arizona, que luego a todo el mundo se le olvida. Pero las concesiones mineras del sur de Arizona, de la pimería, son del pueblo Odam, no de los particulares, sino de un pueblo originario. Ojalá también imitáramos eso, pero los sonorenses son elegantes. Imitan a gentes blancas de Tucson, pero no a los Pimas, ni a los Pápagos. Sí, gracias, Federico. Hay un montón de temas que se están rozando aquí y que me parece que nos va a dar para mucho, y déjame, David, hacer algunos comentarios al respecto. No, esta decisión del presidente López Obrador de literalmente impedir la extracción de litio, ¿no? Y esto que señalabas de colocarlo como un mineral estratégico y de seguridad nacional, pues es fundamental, porque además con ese hecho quitó unos de los planteamientos que más preocupaban y que de hecho ahorita que señalaba Alberto, cuando me tocó estar en la mañanera y que le hacía el planteamiento al presidente de Bolivia, Lucho Arce, el planteamiento que le hacía era también al presidente López Obrador, porque lo que nos decía la doctora Violeta Núñez es que no hace falta que den concesiones, porque las empresas mineras que ya tienen las concesiones, pues las están subconcesionando. Entonces simplemente invitan a otras empresas a asociarse y a invertir, y era un sacadero tremendo que se estaban cocinando. Este hecho de considerar a litio como un mineral estratégico, pues de facto les cortó, y además porque dice, no pueden extraer el mineral, el litio, es de los mexicanos. Que ese me parece como un dato ahí fundamental. Esto que plantea Federico ahorita de Alfonso Durazo, y también con el mismo posicionamiento de Tatiana Cloutier, que decían, nosotros consideramos que es mejor una asociación público-privada. Cuando yo le planteé a Tatiana Cloutier en una llamada telefónica la nacionalización del litio, ella me decía, esto es muy fuerte, ni lo digas, ¿no? Te da una dimensión una visión, y dos,
pues lo que está viendo ella ahí en su Secretaría de Economía. Por eso nos parece como un punto estratégico. Y ahorita que escucho a Federico, que cuando habla de los pueblos de la nación yaqui o de los pueblos yaquis, pues me lleva a la ley minera y me lleva a la ley indígena, que esta ley, que en caso de aprobarse, pues lo que va a implicar también es pues es impedirle a las mineras que hagan lo que han estado haciendo por décadas y décadas, particularmente con las concesiones que otorgó Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. Desde tu punto de vista, ahí, David Peña, pues en lo que toca a la materia de lo que se va a discutir, digo, sé que apenas tuvieron un día para leer esta propuesta que está metiendo el presidente de la República, pero ¿piensas que ahí todavía habrá que ajustar y apretar algunas tuercas? ¿Encontraste algún vacío o algo que no haya estado claro en ese sentido? Yo creo que la exposición de motivos es bastante interesante porque en realidad la reforma como tal es una reforma pequeña, porque es, digamos, pequeña en términos del texto, no en términos de la dimensión. Los textos son textos muy concretos, los que se está haciendo la reforma, y la exposición de motivos me parece muy interesante, porque justo lo que está marcando, creo yo, y esa es una interpretación desde el legislativo, está marcando la pauta a lo que tiene que ser la legislación secundaria o hacia dónde dirigir la legislación secundaria, porque luego ha pasado en algunos momentos en que se hace una reforma constitucional y a veces la ley secundaria se extralimita a lo que está considerando en la propia Constitución. Entonces, creo que a mí me parece importante las líneas que va marcando en la propia exposición de motivos. Este tema que colocas tú, Ernesto, como al reconocer al litio, a los recursos, a los otros minerales radioactivos como minerales estratégicos de la nación, me parece que ya esto que decíamos, los está marcando, los está separando de la minería ordinaria y está obligando a crear una nueva legislación. Desde mi perspectiva, se tendría que crear o modificarlo aquí pero una legislación específica para regular cómo va a ser la forma de explotación, de extracción de este mineral en particular o de otros relacionados con digamos, estos aspectos de energía nuclear, ¿no? O lo que se necesita como prima base para la energía nuclear. Entonces, yo creo que en este momento no me permitiría yo el poder decir si hay cosas que estén incompletas, porque entiendo que va aparejada con un paquete o va con muchas otras varias reformas a nivel de secundarias, y creo que ahí es donde vamos a ver la letra chiquita, diríamos los abogados, ¿no? En términos del riesgo, ¿cuál va a ser la letra chiquita que se va a plasmar? A mí me parece que los aspectos que se están vertiendo en esta iniciativa son importantes. Yo decía que es una iniciativa agresiva, buena. Yo no podría calificarla como una regresión, no, me parece que recupera varios puntos estratégicos de la nación, recupera cosas que estuvimos luchando, digamos, desde sociedad civil desde hace muchos años. Y el tema, y perdón que me regrese al tema del reconocimiento como derecho humano, pero me parece que es muy importante y que se ha perdido ahí también en la discusión. Se propone en la reforma el artículo 7º del artículo 25 constitucional, y lo leo literal, porque eso va a generar también una interpretación muy interesante también hacia la CFE. Dice, el cito textual, el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. Termina el párrafo. ¿Por qué decía yo que es importante? Porque uno de los temas que se han discutido precisamente en esta lógica de recuperación de cartera vencida de CFE para tener dinero que se le había generado, digamos, la pérdida económica por toda esta reforma del 2013, la reforma constitucional en materia energética, era que se había establecido literalmente una campaña de persecución a la gente, a los deudores, a la gente que tenía consumo o altos cobros de energía eléctrica injustificados.
Entonces se vino una campaña de hostigamiento y de persecución que había generado incluso criminalización de la pobreza en varias partes, sobre todo del sureste mexicano. Hay casos en Tabasco, casos en Veracruz, casos en Campeche. El reconocimiento de que la energía eléctrica es un requisito, es un elemento cosustancial al derecho humano a una vida digna, insisto, me parece que es fundamental, porque esto abre otro margen de discusión. La energía eléctrica ya no será considerada un producto del mercado y por lo tanto te la puedo cortar y dejarte sin luz. Aunque no tengas refrigerador, no tengas energía eléctrica para N cantidad de materia, digamos, de la subsistencia diaria, al reconocerlo así, y sobre todo cuando dice el abastecimiento continuo de energía eléctrica, me parece que es un elemento importante. Hay que ver cómo se va a hacer esta interpretación al interior de la CFE y los jurídicos de la CFE. Obviamente esto permitiría de entrada, y le digo por conocimiento propio de varios asuntos que me han pedido la asesoría y el acompañamiento desde la Red Nacional de Resistencias, es precisamente que muchos procesos abiertos desde la CFE en contra de personas que han dejado de pagar la luz precisamente por estos cobros que te llegaban de 80, 100 mil, 200 mil pesos de energía eléctrica. Entonces va a ser un cambio también en la dimensión desde de la propia área jurídica de la Comisión Federal de Electricidad al reconocerlo ahora como un derecho humano y ya no como un producto del mercado. Cierro esta parte, perdón, y me quedan ya antes de que vaya mi último minuto que me va a dar Ernesto ahorita, nada más por las alocuciones que me hicieron en la semana pasada, que no pude contestar en el chat porque iba en audio, nada más para todas esas voces que nos pusieron en la picota en Tonel y que nos estaban ahí linchando. En la semana pasada se venció, justo después de la mesa que tuvimos, el periodo para impugnar por parte de la PGR esta segunda orden de aprehensión que había presentado contra los 31 del CONACYT y no impugnó la PGR. Es decir, esta decisión del juez de negar las órdenes de aprehensiones quedó firme porque la PGR se desistió en ese momento de sostener esa absurda imputación que nosotros decíamos aquí. ¿Puede volverla a presentar con otros delitos? Me parece que sí, que era un tema de lo que colocábamos aquí, pero que quedó en el aire porque un poco la gente se fue como a lincharme, a decir que yo estaba protegiendo, cuidando a los... Entonces a mí me parece que ahí quedó una evidencia clara de que la PGR reconoció implícitamente, sin decirlo públicamente, que era un absurdo su imputación, dejó de impugnar la decisión del juez y pensaríamos, y eso yo pensaría, que puede estar presentando una nueva solicitud de orden de aprehensión al juez con otro tipo de delitos, mucho más moderados y mucho más acordes, creo, con lo que sucedió en toda esta transferencia de recursos y no con los absurdos delitos que estaba presentando. Nada más era como para mi defensa en el chat que no pude hacer desde la semana pasada. Ya, pues déjame decirte nada más, David, digo, para que te vayas contento, te leo un comentario de Patricia Gutiérrez Otero. Me encanta escuchar pensar a David sin caer en dogmatismos. Nada más. Mira, gracias, compañero. Qué bonito comentario, mira. Se nos acabó el tiempo de la mesa, Federico. ¿Con qué cerramos? Yo creo que deberíamos cerrar dejando abierto este tema. A mí me da mucho gusto que efectivamente, y también lo decía el presidente, nos quitemos las máscaras y empecemos a decir realmente qué es lo que está en nuestro corazón. Hasta Humberto Quintana saltó a defenderse de los malignos rojos comunistas que vienen a comerse a los niños, todo entre comillas. Yo creo que hay mucho menos que eso. Hay una recuperación, como dijo David, de el nacionalismo y de la gestión gubernamental responsable. Ojo, interesante, nadie nos ha dicho que ya metimos la transición energética en la Constitución de manera más clara y no la metimos solo como derecho declarativo, sino como obligación del Estado de hacer cosas. Y en alguna de las preguntas decían, ¿cuál es realmente la huella de carbón que está dejando México? ¿En dónde está en el mundo globalizado? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para? Esos detalles nunca los hemos discutido con cuidado y con los datos. Tal vez eso es un tema que también tendríamos que analizar porque, ojo, en una democracia, cualquier día los gobiernos federales cambian
Entonces, imagínense una Comisión Federal de Electricidad en manos de un gobierno de derechas. Eso también es posible en democracia. Muy posible, sí. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, lo que nos va a salvar a todos es el Estado liberal, donde todo está permanentemente a discusión, y como dijo David, eventualmente vamos a tener que pelear todo en los tribunales. Lo que a mí me encantaría ver en el futuro es aprobada esta reforma, aprobada la reforma indígena que se está proponiendo también, y la ley, y de esa manera le das instrumentos a todas las partes de la sociedad para que sigan litigando eternamente y discutiendo el país en libertad. Pero todos en igualdad, no los grandes por un lado y los chiquitos por el otro. Ya, pues gracias Federico, gracias David. Únicamente una pregunta llana con respuesta llana, que es finalmente, bueno, nos quedó claro que no es expropiación, es nacionalización, es estatización. ¿Qué es esta propuesta que entregó el presidente? Nacionalización y estatización, darle el debido peso que tiene el gobierno federal en el desarrollo nacional. ¿Estás de acuerdo, David? Sí, a mí me parece que estoy de acuerdo. Digamos, más allá de la etiqueta, es recuperación de la conducción del Estado, digamos, de la industria eléctrica y de todo el sistema eléctrico por parte del Estado. Me parece que es una recuperación por parte del Estado que se perdió en la reforma del 2013. ¿Me vas a dar mi último minuto? Ya acabé. Ya acabaste. Gracias. No, yo nada más quería, en mi último minuto que ya me estaban censurando. Ya tenemos a nuestra invitada esperándonos, perdón, así que. Nada más, el último minuto de censura, antes de la. A mí sí me parece igual importante comparar también la exposición de motivos de esta reforma constitucional con la exposición de motivos de la ley de reforma a la industria eléctrica que se hizo hace un par de meses, que fue impugnada en tribunales. Es una exposición de motivos muy técnica y eso me da gusto verlo. O sea, es una exposición de motivos muy técnica. Claro que tiene un sustrato ideológico, pero no es solo una perorata de construcciones ahí simbólicas del nacionalismo. No. Es una exposición de motivos muy técnica y eso ayuda mucho a conocer la dimensión. Eso, igual que la anterior, la reforma a la ley de la industria eléctrica que fue impugnada, era una exposición de motivos muy técnica y eso, insisto, ayuda también a generar estas discusiones porque abstrae de esta discusión solamente ideologizada de una posición o de otra posición, sino se va a datos duros y eso me parece que ayuda mucho a la discusión. David Peña, Federico Anaya, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Saludos a todas, a todos. Saludos. Alberto, Ernesto, David. Gracias. Hasta luego, cuídese.